Ishkakiti Hoshela, Utsawach. El día de hoy vamos a aprender unas frases de cortesías en idioma cachiquel. Espero que pongan atención. Primero vamos a hacer la pronunciación y luego vamos a ver su significado. Y son estas. La primera es Yokchonchik. Repitamos. Yokchonchik. Kerika. Kalagri. Nayanchik. Tashahikawi. Chuachik. Natsuki y Kimbe Ena. Repetimos otra vez. Yokchonchik. Kerika. Kalagri. Nayanchik. Tashakihawi. Chuachik. Natsuki y Kimbena. Entonces vamos a aprender a decir Yokchonchik, que es hasta pronto. Yokchonchik. Repitamos. Yokchonchik. Kerika. Kerika. Adiós. Kerika. Kalagri. Kalagri. Nos vemos. Kalagri. Kalagri. Nayanchik. Hasta luego. Nayanchik. Tashahihawi. Cuídate. Tashahihawi. Cuídate. Chuachik. Chuachik. Hasta mañana. Chuachik. Hasta mañana. Katsuki. Nos veremos. Katsuki. Kimbena es me voy. Kimbena. Kimbena. Bueno, entonces para los que tienen su libro, por favor lo abrimos y ven que hay 3 personas despidiéndose. Uno se llama Bats, otro se llama Kanek y otra se llama Kotzig. Bats significa mono, Kotzig significa flor, son nombres personales en cachiquel. Entonces la primera conversación dice: Yokchonchik, Bats, hasta pronto, mono. Kerika Kotzig, adiós, flor. Esa es la traducción. La siguiente dice Matiosh Kanek, Chuachik, significa hasta mañana, Kanek. Y luego dice Tachahikawi, cuídate. Y la última conversación dice Kalagri Matiosh, nos vemos. Tachahikawi, cuídate. Ellos 3 solamente se están despidiendo usando las frases que ya aprendimos. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar la página 20. En la página 20 hay un listado de 8 personajes con su nombre en cachiquel, que son Sakbalan, Akbe, Ishtaichai, Ischumil, Kahimosh, Nana Ishkot, Ishkem y Tataulil. Esos son nombres en cachiquel. Y hay otro listado de las frases de cortesía que ya aprendimos, que son Yokchonchik, Nayanchik, Kerika. ¿Y usted qué es lo que va a hacer? Va a tomar un nombre en cachiquel y le va a poner una frase de despedida. Por ejemplo, yo tomo el primero, que es Sakbalan, y le voy a decir Yokchonchik. Hasta pronto, Sakbalan. Sakbalan Yokchonchik. Yokchonchik. Hasta pronto, Sakbalan. Y así voy a hacer con cada uno de los personajes hasta llenar todos mis espacios en blanco. Para muestra tenemos la página 99, usted puede ir y revisarla. Bueno, entonces para los alumnos que todavía no tienen su material o su libro, van a trabajar de la siguiente forma. Por favor, hacen un listado de 20 nombres en español: Vera, Camila, Francisco, María. Ustedes hacen su listado en español y le colocan a la par una frase de despedida. Hoy aprendimos 8, entonces usted saca sus 20 frases con un nombre en español y su despedida. Eso va a trabajar usted. Y para los que tienen libros, siempre les recuerdo que pueden revisar la página 99 para revisar su ejercicio. Que Dios les bendiga, se les aprecia mucho. Adiós. Kerika, Yokchonchik, Chuachik.